pero también necesitamos el monitoreo biológico. Estos dos aspectos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque si hace más temperatura, mis insectos van a desarrollarse más rápidamente. Si hace menos temperatura, está más fresco, se van a ir más lento. Entonces esto me está dando, cuando yo voy a muestrear, la dinámica de crecimiento de la planta, la dinámica de crecimiento de mi plaga. Con esto yo puedo hacer mi predicción para toma de decisiones, sacar mi modelo de predicción, ya tomar mi sistema de información en el MIP. Esto, si ya se trabaja a través de un sistema de extensión agrícola, pues ya se generan, ese modelo me está dando la información para llevarla a mi programa de acción con mi recomendación de acuerdo a cómo está el clima, cuántas plagas tengo y finalmente al ecosistema actual de la plaga. ¿Cómo voy a estar manejando esa plaga? ¿Cómo se está moviendo esa plaga en mi sistema? Todo esto se puede generar ya actualmente a través de la investigación, ¿no? Este es un recurso que nos genera información del monitoreo biológico, el monitoreo ambiental. Y puedo decirles que ya hay una serie de modelos para diferentes cultivos en los cuales te predicen el crecimiento de la planta y te predicen el crecimiento de las plagas. En el caso del algodón, nosotros aquí hemos trabajado bastante bien el concepto de la interacción entre la planta de algodón y el picudo del algodón. De tal forma que si no hay cuadros, o sea, los botones florales de un determinado tamaño en la planta, el picudo no se reproduce. La hembra no oviposita hasta que el botón floral no tiene un determinado tamaño. Puede estar en el cultivo, alimentándose de la parte terminal, pero no se va a estar reproduciendo. Entonces, si yo sé cuándo voy a tener mis primeros cuadros susceptibles a ovipositar por picudo, y las condiciones ambientales, tengo la relación de temperaturas medias entre suma unidades de calor, puedo predecir cuándo voy a tener mi primera generación ya que se desarrolló en el cultivo de algodón, y la segunda y la tercera en cada una de las generaciones, para estar atento cuando tengo que tomar decisiones. Precisamente porque en el caso del picudo, al que voy a combatir es al adulto. Los huevecillos y las larvas y la pupa van a estar dentro del botón floral. Entonces, por eso es muy importante la interacción y el monitoreo, no solamente de la planta, de la plaga, sino el monitoreo conjunto. Entonces, en el monitoreo ambiental entendemos que todos son los factores climatológicos que caracterizan determinado ecosistema, pero en el monitoreo ambiental, en el caso del control biológico, el manejo integrado de plagas, es importante considerar cómo están creciendo los insectos y sus hospederas. Esa fenología está estrechamente ligada, como les comenté lo del picudo, al medio ambiente. Por lo tanto, cambios en las condiciones ambientales repercuten directamente alterando el comportamiento, tanto de la hospedera como del huésped. Se sube la temperatura, se acelera el metabolismo, crece más rápido la planta, crece más rápido el insecto, se acelera la temperatura, se sube la temperatura, los insectos van a bajarse en cultivos un poco más grandes, van a bajarse hacia, en el caso del algodón, por ejemplo, ya la ovipostura no va a ser en la parte superior, sino tiende la palomía a buscar mejores sitios de ovipostura, ¿no? En el caso del monitoreo biológico, pues es fundamental. Hay que muestrear, jóvenes, hay que muestrear, hay que saber muestrear. También la identificación de las plagas presentes, hay que saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de gusano soldado, gusano bellotero, gusano cogollero, algunas veces se confunden. El daño puede ser diferente. Un gusano soldado no va a causar el mismo daño que un gusano bellotero. En cambio, un gusano cogollero algunas veces en algodón me puede hacer el mismo daño que me lo hace un bellotero. Entonces, la identificación de con qué plaga estoy trabajando es importante. Hay que ver también, llevar un registro de cuánta plaga tenía
antes de la aplicación y cuánta tengo después, porque esto me va a indicar si estoy tomando decisiones en las cuales realmente estoy bajando la población, estoy regulando el crecimiento de la población. En cuanto al monitoreo, también si veo los estados de desarrollo, puedo tomar decisiones de en un momento dado, si tengo una gran cantidad de huevecillos, pues liberar, por ejemplo, tricograma o crisopas para reducir la población de esas plagas que se están entrando antes de hacer alguna aplicación de insecticida. Entonces ahí es una forma el monitoreo me puede decir qué táctica de control puedo utilizar. También la densidad, hay mucho, hay poco, que es mucho, que es poco, cuántos en porcentajes, etcétera, determinamos qué densidad y si esa densidad me puede o no causar un daño económico. Aquí tenemos entonces un esquemita en el cual mostramos que la información climática pues la podemos obtener actualmente de las estaciones climatológicas. Pero fíjense, aún más, como les decía, como esto ha avanzado tan rápidamente, podemos ahorita traerlo en nuestro celular. En un celular podemos traer aquí la temperatura máxima mínima que está ocurriendo en una región por área o por región, en mi región. Normalmente hay que tomar en cuenta la estación meteorológica que esté más cercana a mi área de trabajo. Y con eso podemos predecir el comportamiento del sistema, el crecimiento de nuestro cultivo. Y bueno, la otra sería usar el meteorológico nacional, ¿no? Pero lo más seguro es cuando tenemos la información más cercana al lugar donde estamos. Entonces, podemos tomar ya nuestro monitoreo la dinámica de las poblaciones, la dinámica de los parásitos o depredadores o insectos benéficos y la dinámica de las plantas. Con esto pues generamos el modelo de crecimiento, ¿ya? Cómo crece la planta, cómo crece el insecto, cómo tiene sus organismos benéficos que lo están controlando y tomar la decisión para el control de esa plaga. En sí, ¿qué táctica de control voy a usar? ¿Cómo voy a controlar esa plaga? Pues en primer lugar, decíamos, debe ser preventiva. Allí ese esquemita que ustedes ven, amarillo, verde y azul, salió como un trabajo que se desarrolló en Arizona, que lo vamos a ver hacia el último, donde se ve primeramente que lo más importante son las acciones proactivas, evitar que nos llegue la plaga. No poner variedades susceptibles, no sembrar fuera de época, que son factores que nos influyen, estar viendo todo el ambiente que está ahí. Y entonces, si yo voy a usar aspectos de control biológico, pues deben de complementarse con otros factores como rotación de cultivos, como variedades resistentes o tolerantes, eh, insecticidas de poco impacto, etcétera, es decir, complementarias. Entonces, desde este punto de vista, cada táctica de control tiene su momento oportuno de aplicación. ¿Cuándo debo de aplicar una acción o un determinado tipo de control dependiendo de cuánta población tengo y en qué sistema de producción estoy? Entonces aquí están algunas de las diferentes tácticas que podemos utilizar. Hay lo llamado control legal, las campañas fitosanitarias. Aquí está una serie de reglamentos que se establecen para la importación, exportación, movilización de productos dentro de regiones o fuera de las regiones. Están las normas oficiales, la ley general de la sanidad vegetal en los países. Podemos también, como táctica de control, control genético, con las variedades resistentes, tolerantes a alguna plaga, hibridaciones, modificaciones genéticas. Actualmente aquí podríamos considerar las variedades transgénicas que se están utilizando, organismos genéticamente modificados,
que ya se están utilizando ampliamente para el control de algunas plagas específicas. No son para todas las plagas, pero sí para algunas plagas específicas y se han utilizado en gran medida a través de estas plantas genéticamente modificadas. Otro aspecto es el control etológico, el uso de trampas, acolchados, cubiertas, inclusive aquí podemos considerar la liberación de organismos estériles. Esto es más que todo hacia el comportamiento etológico, se refiere más hacia control por el comportamiento de los insectos. El uso de trampas van generalmente a colores amarillos, azules, blancos, los acolchados para que no lleguen los insectos, cubiertas flotantes, etc. El otro factor es las prácticas de cultivo. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El control biológico, pues desde luego este ha sido uno de los factores más importantes que han ayudado a reducir poblaciones de plagas siempre y cuando les demos la oportunidad de trabajar en nuestros sistemas de producción. Hay sistemas en los que sí podemos confiar bastante en el control biológico y otros en los cuales no, porque tenemos cultivos de alto precio y que los factores biológicos no permiten eh, la reducción de las plagas a niveles que no nos causen daño ahí. Y finalmente el control clínico. Tenemos que usarlo racionalmente. Hay una serie de plaguicidas de diferentes, se ha ido cambiando esos insecticidas de amplio espectro hacia insecticidas más específicos, insecticidas sistémicos. Actualmente se está usando algunos botánicos que tienen, en general se piensa, menos impacto que los de amplio espectro de acción. Bueno, en sí, si tratamos de reducir o evitar nuestros problemas con plagas, entonces nosotros estaríamos practicando lo que se llama control cultural. Control cultural o prácticas de cultivo. Estaba checando nuestros tiempos y parece ser que vamos bien, no sé, una hora. Bueno, en las prácticas de cultivo que podemos hacer hay diferentes, como hay que pensar en qué mecanismo estamos utilizando. Por ejemplo, escape en tiempo, normalmente se puede hacer a nivel regional si establecemos una serie de fechas de siembra con periodos libres de plantas atractivas a plantas hospederas atractivas a la plaga y rotaciones. Es decir, esto que se llama vedas o ventanas son muy importantes para el manejo y para nosotros fueron importantes para el manejo de la mosca blanca, pero hay que hacerlas a nivel regional. El escape en espacio, ese es normal, su escala es a local y ahí tendríamos, por ejemplo, los invernaderos, las cubiertas flotantes, las casas sombras, en algunas veces altas densidades de población, pueden ayudar ahí. La manipulación del comportamiento también es a nivel local, es decir, usar cultivos múltiples, los acolchados. La calidad del alimento, esto actúa a factor individual. En este caso puede ser la fertilización y el riego que favorecen el desarrollo de ciertas plagas, pero miren, en el caso de calidad del alimento también nosotros tuvimos aquí la oportunidad de ver diferencias en la mosca blanca con respecto a los cultivos en los cuales se estaba desarrollando. Por ejemplo, aquí era muy atractivo y sus poblaciones eran muy altas en cultivos de cucurbitáceas, como melón, sandía, pepino, pero eran muy bajas en el cultivo de chile. Entonces ahí es donde uno toma decisiones de que las superficies de siembra de ciertos cultivos o las fechas de siembra se pueden establecer si son menos atractivas para la plaga que estamos controlando. Ese es un aspecto importante con respecto a la calidad del alimento. Finalmente, en prácticas de cultivo, la remoción.
Aquí en esto de remoción, enfatizarles un problema serio en Chile es el picudo o barrenillo de Chile, y el cual, al cual que el picudo del algodón, pues el que se controla es el adulto. Sin embargo, el huevecillo y la larva son más difíciles de controlar porque están dentro de en los botones florales, ¿no? O dentro ya del mismo fruto. Entonces, una práctica que nos ayuda a reducir poblaciones es la remoción. El chile, por ejemplo, cuando empieza a ser dañado, se tiende a caer. Entonces, si recogemos ese y lo enterramos y lo quemamos, pues puede reducir la población más que una aplicación de insecticidas dirigida a matar adultos. Sin embargo, algunas veces se ha visto, recogen el chile, van y lo tiran en los drenes o en los alrededores, y ahí pues lo que están haciendo es generar la población por fuera del campo, ¿no? O sea, va a crecer ahí la población. Me gustaría ver si hay alguna pregunta. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, dígame. Sí hay un par de preguntas, pero si quiere esperamos a que sigan formulando más. Total, ya nos quedan pocos minutos. A las 5:40 damos cierre para comenzar con las preguntas. 5:40, que serían las 3:40 mías. Sí, Entonces, déjeme ya checar. quedan pocos minutos. Ajá. ¿Cuánto? Quedan 13 minutos. 13 minutos. Bueno, Sí. en 13 minutos ahorita vamos a ver esto. Para la implementación de un manejo integrado de plagas, ¿qué requerimos? Requerimos otra vez la capacitación y la educación. Tenemos que seguir capacitando en entender realmente lo que es el manejo integrado de plagas y no solamente el uso de insecticidas, que algunas veces se piensa que al hacer un uso racional de insecticidas ya es manejo integrado de plagas. No, eso no es manejo integrado de plagas. Investigación y desarrollo, nos falta mucha investigación y ahorita que tenemos la oportunidad con todas estas herramientas, la capacidad que tenemos de las computadoras, de meter mucha información, hacer modelos de predicción, es un factor importante. Desafortunadamente en muchos de nuestros países latinos el apoyo a la investigación es pobre. Finalmente, su establecimiento. Establecer programas de manejo integrado de plagas ha sido un problema. Se han hecho algunas acciones, pero realmente el manejo integrado de plagas a nivel regional, aplicado para reducir problemas de plagas, pues está en algunos aspectos pobre. Pero, por tanto, ¿qué necesitamos? Pues capacitación constante. Y esta capacitación no solamente salimos de la escuela y ya creemos que sabemos todo, no, no. Es una capacitación constante. Hay que conocer no solamente la plaga, hay que conocer el desarrollo del cultivo, su dinámica poblacional, cómo muestrear. Algunas veces me ha tocado conocer gente que no conoce la biología de la plaga con la que está trabajando, menos aspectos ecológicos, cómo, cómo funciona. Y están trabajando como asesores técnicos de control de plagas. Hacer un uso racional de los plaguicidas. Aquí se necesita también capacitación constante en ver cómo podemos hacer un uso racional de plaguicidas. ¿Cómo entra el insecticida? ¿Qué tipo de insecticida uso? ¿Es contacto sistémico? ¿En qué sistema del insecto me está atacando? Por eso Irak ha desarrollado, es un grupo que ha desarrollado un manejo racional de insecticidas para retrasar la resistencia, no para eliminarla, pero para retrasarla si se usan insecticidas por grupos. Aquí habríamos de decir grupos toxicológicos o grupos químicos de productos que actúan en cierta parte del insecto. Entonces, aquí esta persona, Perus, nos dice algo muy importante. Para hacer la transición de un manejo de plagas basado en productos químicos, actualmente se hace, generalmente se hace, a uno en base en estrategias ecológicas, se deben desarrollar de manera agresiva los recursos humanos y de información.
Solo mediante la mejora de los recursos de investigación y educación se podrá garantizar la rentabilidad en la producción de alimentos y fibras. ¿Qué necesitamos otra vez entonces? Ser más agresivos en nuestra capacitación, en implementar estrategias ecológicas, manejar y entrenar constantemente al personal dedicado al control de plagas. Aspectos importantes que mencioné que hay que hacer nosotros para poder tomar en consideración eran los 5 elementos que no se les olvide tomar nota: biología, ecología, control natural, muestreo y umbral de acción. Estos aspectos los vamos a estar viendo en el desarrollo de esta presentación y vamos a estar enfatizando en cada uno de ellos algunos puntos claves para toma de decisión que nos van a servir cuando nosotros pasemos al diseño de las estrategias de control de plagas, el diseño de una estrategia de manejo integrado de plagas. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿Me escucha? sí, ¿cómo vamos? Este, pues continúa con su presentación, son las 5:32, todavía tenemos un poco más de tiempo. Bueno, me dice cuándo paramos para hacer las preguntas y luego dar un espacio antes de entrar a la siguiente presentación, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, me avisa porque yo me voy a agarrar aquí algunos de los puntos ya. Entonces, Sí, el primer aspecto que vamos a considerar es la biología, ecología y en el manejo integrado de plagas, ¿no? O sea, aquí vamos a ver las relaciones e interacciones que existen entre los diferentes componentes del sistema y su funcionamiento. Vamos a estar viendo algunos de estos aspectos. Bien. En primer lugar, biología y ecología. Tenemos que conocer entonces los aspectos del insecto, cómo es, dónde se mueve. Todo esto va a influir en la dinámica de crecimiento de los insectos. Ya sé que es una larva, una ninfa o cualquiera de los estados de desarrollo, un adulto, una palomilla, un escama. Ahora bien, todo esto va a estar relacionado con cómo crecen los insectos en el campo. A esa dinámica poblacional que decíamos que había que monitorearla. Esos cambios que ocurren a través del tiempo en la densidad. ¿Por qué a veces tengo poca, a veces tengo más? ¿Cómo está compuesta la decisión? ¿Tengo más larvas? ¿Tengo más adultos? ¿Tengo más larvas de primero, de segundo? ¿Cuáles son las que me están causando el problema? Ahí es donde estoy entrando con el monitoreo. ¿Y cómo están relacionadas estas con los factores que me están regulando la poblacional? Ah, caray, estoy escuchando un perro por ahí. Bueno, bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Bueno, parece que por ahí andaba un perro. Entonces, a ver, sí, estoy escuchando un perro por ahí ladrar. ya. Ciérrelo. Sí. Miren, la densidad poblacional está relacionada con estos factores que son muy importantes. Natalidad, mortalidad, dispersión, emigración, inmigración. Todo esto genera fluctuaciones de poblaciones. El alimento, el hombre, el ambiente. Y la densidad está directamente relacionada con el daño. Es decir, ¿cuántos insectos tengo yo en el campo para mi toma de decisiones? ¿Están creciendo ahí? ¿Cuántos llegaron las hembras o ovipositaron? Hay un factor ahí relacionado con la fecundidad, pero ¿cuántos nacieron? ¿Cuántos se murieron? Ahora, ¿tengo una emigración o una dispersión? Acuérdense que en el caso de las palomillas, estas tienen grandes migraciones. Por ejemplo, actualmente la literatura nos está reportando grandes movimientos de
Helicoverpa armígera, una plaga que es muy importante por allá en el viejo continente, en Australia, y que llegó al sur de América y que ha venido avanzando hacia el norte de América, ya hasta Estados Unidos en algún lugar por ahí ha estado presente. Entonces esa dispersión, esa migración es muy importante porque nos llegan plagas que llamamos plagas exóticas que no tienen en un determinado ambiente los factores de regulación bióticos. ¿Cómo crece la población? La población crece dependiendo de la cantidad, pero fíjense bien aquí, la velocidad va a estar en la capacidad que tienen las hembras de producir una progenie fértil de hembras. Y esto se mide a través del número de hijas reproductivas que reemplazan a las hembras que tenemos en una región, dividida entre el tiempo de la generación. Esto se llama el RO, o sea, ese número de hembras. Con esta formulita nosotros podemos ver qué tan rápido tengo una generación en el campo. Entonces tenemos aspectos de biología, ecología. ¿Dónde está el insecto? Ya conozco la biología, conozco la ecología del insecto con que estoy trabajando, comportamiento y sus enemigos naturales, factores que la hacen fluctuar. Entonces hay que medir la población para ver cómo está desarrollándose a través del tiempo. Y este muestreo se va a hacer de acuerdo al grado de precisión que yo quiera. Si es muestreo para investigación, lógicamente que necesito estar lo más seguro posible del número de muestras que debo de tomar para medir el crecimiento de la población. Pero en campo, si vamos a tomar decisiones de control, pues normalmente el número de la precisión es mucho más baja. Se considera entre 70 y 80% de seguridad que yo estoy en el número de insectos que estoy considerando para mi toma de decisiones, el que voy a tomar. Normalmente en campo ya se utilizan el muestreo al azar estratificado, el 5 de oro o sistemático, ¿no? Voy a entrar en 5 partes del campo, voy a entrar 3 por un lado, 3 por el otro y voy a tomar decisiones sobre la población que hay. Hay muestreo y hay monitoreo. El muestreo que va a hacer, voy a ir a tomar los datos para ver cuántos tengo, pero el monitoreo me dice qué cambios estoy observando a través del tiempo. O sea, los diferentes muestreos que estoy haciendo a través del tiempo me van a estar dando el monitoreo de mi población. Estoy dándole el seguimiento a la población. En sí, al monitoreo, pues nosotros rara vez conocemos la total de los enemigos, ¿no? Ustedes no van a saber todos los pulgones que tienen en un campo, ni todos los gusanos cogolleros que tienen en un campo. Entonces nosotros estimamos esa densidad a través del muestreo, ¿no? El muestreo, hacemos un muestreo, decimos tantos insectos por planta, tantos insectos por metro lineal, entonces ahí tomamos nuestros deseos, ¿no? Nuestro muestreo. Los métodos de muestreo influyen en la calidad y el valor de los datos obtenidos, o sea, ¿para qué lo quiero? Lo quiero para investigación, lo quiero para toma de decisiones. Si entro a un campo y muestreo nada más una orilla, pues no me voy a dar cuenta si todo el campo tiene problemas. Entonces, es importante hacer un buen muestreo para tomar una buena decisión en cuanto al control que tengo que hacer. Los organismos en el campo pues están distribuidos de varias formas, al azar, de forma contagiosa o agrupada y uniforme. Normalmente la gran mayoría de las poblaciones de plagas tienden a una población agrupada. Casi todas están agrupadas. ¿Dónde están? A través del tiempo y a través de espacio. Es decir, no es lo mismo a principios del cultivo, no es lo mismo en la parte media, baja, alta, la mosquita blanca oviposita en la parte de arriba, las ninfas las encontramos en la parte media, los adultos en la parte alta, pero a veces si el calor es fuerte, bajan los adultos en la parte más baja, media o baja. Entonces sabemos ubicar esas muestras. Si yo voy a muestrar mosquita blanca y voy en la mañana,
pues las tendré en la parte superior, pues yo voy a mediodía o más tarde cuando sube la temperatura, van a estar abajo. ¿Qué instrumento voy a usar para muestrear? Pues hay muchos instrumentos, ¿no? Puede ser a través de una manta, sacudidas en una manta, puede ser con la red, o visual. También las trampas se están utilizando bastante actualmente para el muestreo. Y como les decía, drones o perros amaestrados actualmente se están utilizando para el muestreo. Miren, aquí esta es una publicación de una revista que se llama The Rover, donde están los perros detectando la enfermedad conocida como HLV en cítricos. Esto ya se está usando en Florida y en California. Es muy importante este tipo de muestreo, puesto que el muestreo de plantas que estén enfermas eh, a través de las técnicas de PCR para estar seguros de que está esa planta infectada con la bacteria, son costosas. Sin embargo, el uso de estos perros rápidamente pueden detectar cuáles están siendo afectadas por el HLV. Si nosotros vamos a hacer una nueva plantación, aquí es muy importante que no llevemos el inóculo a esa nueva plantación. Si ya están en campo, pues es importante destruir el inóculo. Estos perros, algunos de ellos los estuvieron entrenando ahí en Florida, nos hicieron una demostración de cómo actúan y llegan a donde está una planta infectada con HLV y se sientan ahí. Ahí pueden ver uno de ellos indicando que esa planta está afectada. La prueba que hicieron contra la del PCR detectaron que estos perros tienen el 95-98% de seguridad cuando están detectando una plaga. Entonces hay una serie de actividades modernas en la agricultura moderna, en la tecnología moderna que se pueden utilizar ahora para toma de decisiones, en caso para muestreo. Aquí vemos a los perros caminando, los perros enfermos producen ciertos productos químicos, aromas, que son detectados por los perros. ¿Ya? Una planta sana que no esté enferma tiene unos aromas, unos olores, unos perfumes, vamos a decir. En cambio, la que está enferma tiene otros, porque se ha afectado su metabolismo. Entonces, la detección temprana de estos huertas es importante cuando ustedes van a hacer una nueva plantación y no vayan a venderles plantas que ya van infectadas. Bueno, entonces ya vimos lo que es la biología, la ecología del insecto, el conocimiento, el muestreo, el control natural, que son el uso de parásitos depredadores, los umbrales de acción. Aquí es un importante en lo que les comenté anteriormente, el umbral de acción, no es un umbral económico, pues depende de muchas cosas, ¿no? Una, la plaga, la fenología del cultivo, y aquí está una serie de umbrales que se han sacado para el control de plagas en maíz. Usando trozador se dice 3 plantas dañadas por metro lineal. Ah, sí, pero ¿dónde, cuándo, cómo? Eso es lo que tenemos que hacerlo en campo. Gusano soldado, 20% de plantas dañadas y gusanos chicos. Gusano cogollero, 20% de plantas dañadas y gusanos chicos. Gusano elotero, gusanos chicos presentes. O sea, como ustedes pueden ver aquí, para cada una de estas plagas es una guía, pero nosotros en realidad en campo somos los que tenemos que tomar la decisión sobre cuál momento tenemos que tomar la acción. Finalmente, en esta parte vamos a ver que depende del tipo de producto que yo voy a utilizar, si es de exportación o si es para el mercado local, la toma de decisiones. Y aquí vemos la filosofía del manejo de la población, el monitoreo y el uso de plaguicidas. ¿Con qué plaguicidas? ¿De amplio espectro? ¿Manejo de resistencia o selectivo? Y las decisiones que voy a tomar en el manejo integrado de plagas, pues ya depende del método que he utilizado, eh, especies que estén presentes en el cultivo,
tácticas de control voy a usar. Y finalmente, no se les olvide que para tomar mis decisiones tengo que monitorearlas.